Pues al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, esta semana se ha hablado mucho de la mujer, de la igualdad, de esa violencia de género. Nosotros nos hemos quedado con unos datos que nos han llamado mucho la atención de Pedro Sánchez, porque depende del lugar y del momento, van cambiando. Vean. Hoy en España las mujeres cobráis un 24% menos que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo. Las mujeres cobráis un 30% menos que los varones por desarrollar y desempeñar el mismo tipo de responsabilidades en vuestro trabajo. Las mujeres cobran un 30% menos de salario que los hombres. ¿Cómo que normal que las mujeres cobréis un 27% menos que los compañeros por hacer el mismo tipo de responsabilidad en la oficina? ¿Cómo puede ser normal que las mujeres cobren un 24% menos que los hombres por igual trabajo? Hoy las mujeres cobran un 30% menos que sus compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo en la oficina. Bueno, pues ahí hemos escuchado, estaba mirando cuántas cifras, 24, 27, 30, Natalia, y a ver, explícame algo. Y no estamos no hablando de nada. años diferentes, estamos ¿Se refiere hablando a lo mismo? Se refiere a lo mismo y además son declaraciones del último mes, de las últimas 3 semanas. Dice Pedro Sánchez que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 30, del 27, del 24. Nosotros nos hemos ido a los últimos datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Y tenemos estos datos, a ver si podemos verlos aquí. Aquí los tenemos. En el año 2014 el salario medio del hombre fue de 2.125 euros al mes y el de la mujer de 1.618 euros al mes. 500 euros de diferencia, la mujer cobra un 24% menos que el hombre. Bueno, pues ahí es uno de los datos en los que acertaba o no, o hay truco. No, porque él decía por el mismo trabajo. Ah, ahí está el matiz. Y ahí está el matiz. ¿Qué es lo que nos muestra aquí este dato del Instituto Nacional de Estadística? Por un lado, pone todo el salario de los hombres, se dediquen a lo que se dediquen y tengan la antigüedad que tengan en su trabajo. Y por otro, todo el salario medio de la mujer en el año 2014 con el tipo de trabajo que tengan. Y aquí viene el primer error, decir que por el mismo puesto de trabajo la diferencia es del 24%. Porque el hombre y la mujer pues no tienen el mismo tipo de trabajo ni las mismas condiciones laborales. Y habrá gente a la que le llame también la atención esto, así que si podemos poner algún ejemplo, algún detalle más concreto que nos sirva para entenderlo. Sí, la mujer tiene sobre todo un contrato a tiempo parcial, por lo tanto trabaja menos horas y también llega a un puesto menos remunerado. Así que, ¿cómo vamos a centrar un poco esta prueba de verificación? Porque que claro, con tanto dato entre los que da él y los que tenemos lo importante nosotros... es saber que por el mismo trabajo la brecha salarial no es del 24%. Así que vamos a intentar ver si también por tipo de jornada esa brecha es del 24, del 27 o del 30, como llega a decir en algún momento. Bueno, pues aquí lo tenemos por mismo tipo de jornada, jornada completa, la diferencia es del 13%. O sea, nos vamos alejando todavía más de los datos de Pedro Sánchez. Y por jornada a tiempo parcial se acorta todavía más esa distancia porque entre hombre y mujer tan solo hay un 4% de diferencia. Como siempre, la gente del Instituto Nacional de Estadística del INE nos ofrece y nos ayuda a tener estos datos, Natalia. De momento no veo ahí ninguna coincidencia con ninguno de los datos que daba, que eran 24, 27 y 30. Sí, no coincide. Y además también lo hemos hecho como lo hacen en Europa, en Eurostat, y es midiendo pues lo que se cobra por hora. El hombre, estamos hablando todo de salario medio, el hombre cobra 12,5 euros la hora, y la mujer 11 euros la hora. La diferencia es del 12. Insistimos, tampoco encontramos el dato del que hablaba Pedro Sánchez. Es verdad que hay diferencia salarial, es verdad que en campaña además ciertos partidos quieren proponer algunas alternativas, pero también es verdad que hay que tener los datos bien atados para que no parezca mucho más de lo que es y con lo que estamos viendo, Natalia. Claro, porque no se están refiriendo al mismo tipo de trabajo, ni siquiera a la misma antigüedad ni a la misma edad. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que le hemos pedido al INE? Pues esto le hemos pedido, que nos haga un perfil tipo de un hombre y una mujer con el mismo puesto de trabajo, como decía Pedro Sánchez, que trabajen las mismas horas y que tengan las mismas condiciones laborales. Y aquí vemos cómo la diferencia entre hombres y mujeres se estrecha, por ejemplo, en este primer punto, en restauración y comercio. Menos 3%, y esto lo dice el INE, pero tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos otro más. Sí, tenemos otro más. ¿Recuerdas que Pedro Sánchez hablaba de trabajadores de oficina? Sí. Pues justo en este punto el Instituto Nacional de Estadística nos dice que no solamente las mujeres cobran menos, sino que parece ser cobrarían un 1% más. No estamos diciendo que todas las mujeres en oficina cobren más, sino este perfil tipo que nos ha hecho el INE. También se debe a que las mujeres ocupan este puesto más que los hombres. El llamado también techo de cristal, y es que llegan a ciertos puestos, pero no llegan a otros o otro tipo de empleos. ¿Y hay algún ejemplo más? Sí, este dato que es muy interesante. Cuando ya ya cambia la cosa. Cuando ya estamos llegando a directores y gerentes, es decir, a la parte alta de una empresa, pues aquí
aquí la brecha sí que es mayor y además es que son los hombres los que ocupan ese puesto de responsabilidad más que las mujeres. El equipo de pruebas de verificación trabaja durante toda la semana. También, por cierto, en nuestra página web sigue habiendo algunas de otras de las pruebas de verificación. Y digo que trabaja con datos, Natalia, pero también habláis con muchos expertos para que no sea solo el INE, sino que podamos contrastar los datos que traemos. Para este caso hemos hablado con Jorge Galindo, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra y además también es editor de Politicon. Y esto nos decía. No, esto no es cierto. La diferencia salarial por hacer el mismo trabajo no es ni de lejos del 30%. De hecho, es una cifra muy difícil de medir porque tienes que acertar exactamente con las funciones de la persona, el tipo de trabajo, la empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que Pedro Sánchez, y mucha gente habla de brecha salarial, yo creo que deberíamos hablar de brecha laboral. Las mujeres y los hombres en España tienen una diferencia en su trayectoria laboral muy grande, que es lo que hace que al final hay una diferencia en salario medio por hora o en salario medio al mes. Cada vez que comparamos simplemente el salario medio, nos estamos olvidando de todo lo demás, del hecho de que las mujeres pues tienen un tipo de trabajo más precario, normalmente, tienen carreras más accidentadas, donde entran y salen más a menudo del mercado laboral. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta, mucho más que el dato de salario medio en un momento dado para un perfil determinado. Pues pasa en todo en la vida que la brocha gorda no suele ser muy precisa, Natalia. Pues sí, lo que nos estaba diciendo Jorge es exactamente lo que hemos visto aquí con los datos del Instituto Nacional de Estadística. No podemos comparar como mismo trabajo el dato de salario medio que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística y ahí donde sí que se veía una diferencia entre el salario de hombres y mujeres del 24%. Estos son los perfiles tipos que nos ha hecho el INE y como decimos aquí en esta parte en la que hablaba, a la que se refería Pedro Sánchez en trabajadores de oficina, pues vemos como la diferencia es muy pequeña e incluso es superior por muy poquito en las mujeres. No decimos que no haya brecha, que sí que la hay y que hay que acortarla, pero no son esos 24, ni 27, ni 30%. Vamos a recuperar esa frase de Pedro Sánchez, del secretario general del Partido Socialista, que ha repetido en varias ocasiones. Ahí la tienen y podemos decir, a la vista de los datos y lo que nos han dicho también los expertos, podemos decir que esa declaración es falsa. Bueno, de aquí a la campaña vamos a ver cómo afinan o no. Siempre nos preguntamos, en este caso, ¿estará viendo Pedro Sánchez el objetivo, Natalia? Pues igual lo corrige, igual a partir de ahora mira también... No sé, yo nunca nos ha corregido ningún dato. No, ni siquiera podemos corregirle aquí. Si bueno, gracias Natalia, gracias por haber venido. Insistimos que hay más pruebas de verificación en nuestra página web, un gran trabajo de nuestro equipo.